Por las noches lo que estoy compartiendo es fantástico. Lo puedo corroborar. Es la parte práctica. Es la parte práctica de cómo ser conformados a la imagen de Jesús. ¿Cómo llegamos a esa meta? Así que lo que les sugiero es los que no han estado esta noche que se lleven el DVD, porque seguimos hablando del mismo tema, pero entramos en lo práctico, en nuestro diario vivir, en lo que pasa en nuestra familia, en nuestra casa, con nuestros hermanos, en la congregación, cómo alcanzamos esa parte práctica. Lo que estamos hablando es que estamos en una meseta, llegamos hasta cierto punto en nuestra transformación y parece que de ahí no salimos, que estamos creciendo en conocimiento, en obras, en hechos, pero no en la transformación de la vida a la imagen de Jesús. Y estamos estancados ahí. Así que hablamos de algunas de las razones por las cuales estamos estancados allí. ¿Qué es lo que nos trabó? Y cómo salir de esa meseta y seguir avanzando en esta transformación a la imagen de Jesús. Porque nuestra meta es ser como Jesús. Es la meta de Dios para nuestras vidas, tiene que ser nuestra meta. Como yo le dije al Señor, Señor, no me quiero morir sin antes alcanzar la meta que tú has propuesto para mi vida, ser conformado a la imagen de tu Hijo. Amén. No sé si es tu deseo también. Yo dije, todos estos últimos tiempos tuve varias enfermedades y problemas y en algunas parecía que ya me iba, ¿no? Y bueno, todas pegaron en el palo. Pero algún día va a ser gol. El día que sea gol, chao. Nos veremos en el cielo. En la página 51 está la parte de los primeros 11 capítulos de Génesis. Y lo que rescatamos de esos primeros 11 capítulos de Génesis es el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? La Biblia comienza hablando de Dios, en el principio Dios. Comienza hablando de Dios y todos estos hechos que hay allí en estos primeros 11 capítulos nos habla de quién es Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios expresa su dolor cuando que dice que le dolió en su corazón haber creado al hombre. Dios juzga y castiga, pero salva a Noé y su familia. Dios es misericordioso. O sea, todo esto está expresando de quién es Dios, el carácter de Dios. La Torre de Babel, y Dios mismo confunde las lenguas. Esto nos habla que Dios gobierna, que Dios está sobre todas las cosas. Él está en el trono. Pero cuando llegamos al capítulo 12, ahí está el llamamiento de Abraham, y ahí encontramos la primera mención en la Biblia, la primera mención acerca de que Dios quiere formar un pueblo para sí. Para esto llama a un hombre y le pide dos cosas: que le crea y que le obedezca. Que le crea, que le obedezca. Lo que Jerry nos compartió sobre creer, sobre lo que es fe, cae tan justo también, es confianza. Confianza en Él. Confiamos en este Dios y porque confiamos, le obedecemos. Él lo dice y lo hacemos. Él lo dice y actuamos. Y la base de este pueblo, de esta familia de Dios, tiene que ser la misma. Nuestro trabajo como pastores, como maestros de la palabra, como enseñadores, como discipuladores, es engendrar fe, confianza en el Señor y obediencia a la palabra, obediencia a Dios. Si logramos esto, estamos llevando al pueblo de Dios adelante y estamos agradando al Señor con nuestra enseñanza. Entonces,
Estos son objetivos claros cuando uno está trabajando con la gente. Los maestros en la escuela tienen objetivos muy claros. ¿Qué es lo que tiene que saber cuando termine el curso, cuando llegue fin de año? ¿Qué es todo lo que tiene que saber el niño? Y nosotros también tenemos que tener objetivos claros en nuestro trabajo como pastores. ¿Cuáles son? Que cada uno sea conformado a la imagen de Jesús. Para esto tienen que ser hombres y mujeres de profunda confianza en Dios, hombres y mujeres de fe, que confían en Él. Pase lo que pase, venga lo que venga, siguen confiando en el Señor. Lo mismo que le hacemos decir en el matrimonio, en salud o en enfermedad, en riqueza o en pobreza, eso mismo tenemos que decirnos a nosotros mismos y a nuestros hermanos para con Dios. Señor, en salud o en enfermedad, en riqueza o en pobreza, como venga, Señor, mi confianza está aquí. Nos casamos con Dios. Amén. Y esto es para toda la vida. Hemos hecho alianza con Él. Y esta alianza es permanente. Que crean y que obedezcan al Señor. Y luego hablamos ahí vamos hablando allí del patrimonio. Las 3 promesas que Dios le hace a Abraham: tierra, posesión, o sea, patrimonio, descendencia numerosa y bendecir las familias de la tierra. Y es interesante que Dios tuvo cuidado de que Moisés escribiera lo mismo en el caso de Isaac y en el caso de Jacob. Los 3 reciben la misma promesa. A los 3 se le dice exactamente lo mismo. Abraham le transmitió a Isaac, pero Isaac escuchó a Dios, que Dios le habló. Jacob escuchó a Isaac y a Abraham, al padre y al abuelo, pero Jacob recibió de Dios. O sea, tenemos que enseñar, pero tenemos que enseñar con la finalidad de que ellos lo escuchen del Señor también. Que escuchen las mismas cosas, que sea revelación a su propia vida. Lo que hablábamos ayer de la liebre, el perro y el segundo perro. El segundo perro también vio la liebre y cuando él la vio, dijo, esta liebre es mía también. Y puede ser que el otro, el que fue mi heraldo, se quede en el camino, pero yo voy a seguir la liebre y yo le voy a alcanzar. Y nosotros sabemos que algunos quedan en el camino, pero tenemos un objetivo por delante. Lo mismo tiene que pasar con nuestros hermanos. Pablo la tenía tan clara, pero tan clara, que él pudo decir, si un ángel del cielo o yo mismo les predicase otro evangelio, no me crean a mí, no me sigan a mí. Esto que le anuncié, esta es la verdad. Sigan esta visión. Y eso es interesante como lo dice Pablo, ¿no? O sea, tan seguro estaba de lo que él había recibido. Y de esa manera también tiene que ser con nuestros hermanos. Y acá es la primera revelación que hay en las Sagradas Escrituras sobre la formación de un pueblo. Y dijimos que todo eso que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob es nuestro también. Y ahí el texto que más usamos ayer es Gálatas 3:29, que dice, Gálatas 3:29 dice, empiezo yo y después sigan. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Yo empiezo y tú sigues con tu hermano, se lo dices a tu hermano. Y si vosotros sois de Cristo, soy descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Lo decimos una vez más todos juntos. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. ¿Qué dice Gálatas 3:29? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. ¿Dónde está eso? Gálatas 3:29. Buenísimo. Si somos de Cristo, somos linaje de Abraham, descendientes de Abraham, y somos herederos según la promesa. Lo que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob es nuestro, nos pertenece a nosotros. Y ahí hay una cantidad de textos que lo pueden, que siguen confirmando esto. Luego entramos en la triple bendición de Dios, que contiene posesión, patrimonio, y que dijimos que lo que Abraham heredó no era solamente un pedacito de tierra, era mucho más que eso, y hay algunos textos que así lo confirman. Abraham fue fiel, dice ahí en el recuadro, a esa posesión espiritual, al vivir conforme al llamamiento santo y transmitirla a su posterior generación. Usamos el texto ahí de Génesis 18, 16, 19, donde Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, y Dios dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Cómo no se lo voy a contar a Abraham? A Abraham se lo tengo que contar. Solo Dios lo sabía. Nadie más sabía que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo que va a ser una nación poderosa, que le enseñará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, Dios como que está razonando ahí. No se lo voy a encubrir por lo que va a ser él, padre de una gran nación, de un gran pueblo. No le puedo encubrir todas estas cosas. Le va a enseñar. Y ayer estuvimos haciendo cifras, y bueno, si ustedes los buscan en la Biblia, todas esas cifras, la cuentita que hicimos ayer, ¿cierto?, da como que Abraham le enseñó a Isaac, le enseñó a Rebeca, su nuera, o sea que si tiene nuera, tiene que enseñarle a su nuera también, si tiene yerno también. Le enseñó a él, le enseñó a sus nietos, hasta que tuvieron 15 años los mellizos, o sea, le enseñó a su descendencia. Y si lee el pasaje se va a dar cuenta la fidelidad de Rebeca. No es que no cometió errores Rebeca, pero Rebeca la tenía muy clara de dónde iba a seguir la bendición, y ella actuó conforme lo que Dios le había hablado a ella. Yo la admiro a Rebeca. El día que llegue al cielo le voy a dar la mano, un buen abrazo. Rebeca, la verdad, te portaste como una buena esposa. Cuando tu marido andaba flojito, no te aflojaste vos, sino que seguiste fiel. ¿Cuántos maridos, cuántas familias se salvaron por la mujer? Porque la mujer fue fiel, honró a Dios, siguió al Señor y se salvó la familia. Entonces es un buen ejemplo. Ahí ya le dejé un mensaje para el próximo retiro de mujeres, para que hable de Rebeca, mujer maravillosa. Tomando conciencia del patrimonio, eso lo salteamos, dejamos unos cuantos textos ahí sin leer, de lo que es tener este depósito en nuestra vida, esto que hemos recibido de parte del Señor, y cómo nos exhorta a retener y a guardar lo que hemos recibido. Todo este patrimonio se recibe por revelación. Nos ha sido revelado a nosotros. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien lo quiera revelar. O sea, es por revelación, siempre. Uno puede escuchar a alguien la palabra y se le hace luz. ¿Qué está pasando en su corazón? Está teniendo revelación.
está teniendo revelación en su vida. Quizá no lo entiende en el primer mensaje, en el segundo, la segunda vez que escucha o que charla sobre el tema, pero en algún momento se hace luz. Cuando se hace luz en nuestra vida, nosotros somos responsables de lo que hemos recibido para ser fiel a esa revelación que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es el patrimonio? Hasta ahí llegamos ayer. ¿Qué es lo que nosotros hemos recibido? ¿Cuál es nuestra herencia? Es mucho más que un pedazo de tierra, porque nuestra herencia es eterna. Y aquí hay una lista que no está completa, y no sé si algunos leyeron y vieron que le falta algo ahí en esa lista que habría que agregar. ¿Alguno vio que falta algo que agregar ahí? No hay que poner nada cerca del celular. Faltan cosas, no está completa. ¿Alguien vio que falta algunas cosas ahí? Yo le digo cosas que faltan ahí. Falta todo el tema de la encarnación de Cristo. Falta el tema del sacrificio de Cristo en la cruz. Su muerte, sepultura, resurrección, ascensión, que es el que intercede por nosotros, que está sentado en el trono y que volverá otra vez. Todos esos temas no están en esta lista. Y así como esos, yo entiendo que hay otros que tenemos que ir agregando. Pero acá hay una lista de lo que es nuestro patrimonio, lo que hemos recibido. Es una herencia de Dios. Que el Señor nos haya revelado todo esto es una bendición. ¿Qué otra cosa Dios podía hacer? Más que darnos luz, entendimiento, revelación de su propósito, de su verdad, de lo que Él está haciendo y de lo que Él quiere hacer y de lo que va a quedar al final de la historia. Y en esta lista está el bautismo en el Espíritu Santo, la alabanza y la adoración, o sea, el culto a Dios. Recién conversábamos con Carlos y con otros más sobre este tema del culto a Dios. Y es algo donde, cuando comenzó todo este mover, el culto fue creciendo, y nuestros cultos eran cultos proféticos. Al decir profético no me refiero que había profecía. A veces sí, a veces no. Pero proféticos en el sentido de que había revelación. Había luz en el culto. En el culto había una dependencia a la dirección y a la guía del Espíritu Santo. Y a veces había momentos de silencios largos, pero todos percibíamos que el Señor estaba en medio nuestro y que estaba haciendo algo en cada una de nuestras vidas. Nadie se atrevía a hablar en esos tiempos largos de silencio, percibiendo a Dios en medio nuestro. Hubo reuniones, encuentros donde no hubo mensaje. 2, 3 horas de culto, de canciones, de adoración, de palabra que venía una tras otra y sin interrupción. O sea, el culto era un culto realmente, le llamamos culto profético, porque un culto con revelación. Muchas de esas cosas se perdieron en medio nuestro, por diferentes razones, pero hoy nuestros cultos son más armados. Hay mejor música que antes, eso sí, músicos hay, músicos excelentes. A veces en nuestra reunión era solo un acordeón o una guitarrita criolla y con eso era suficiente, pero el culto era un fluir continuo. Ahora se está recuperando eso y tenemos que volver a recuperar porque es algo que el Señor nos dio. Muchos pastores mayores, cuando vinieron a algunas de nuestras reuniones,
puede decir, nunca estuvimos en un encuentro de adoración como estos. Aprendimos muchos de nosotros lo que era la adoración, ese fluir delante de Dios. Lo aprendimos en ese tiempo. No es que la palabra adoración apareció allí. La palabra adoración estaba. Adoremos al Señor con el himno tal, y ese himno era pecador, ven a Cristo Jesús, ¿no es cierto? No tenía nada que ver, porque no sabíamos lo que era adoración. No sabíamos. Y el Señor, por su Espíritu, nos enseñó a adorar, a fluir en su presencia, a dar culto a Él. A dar culto a Él. Algunos llegaron a sentir perfume en medio de la reunión. Algo estaba pasando y cosas así sucedían. Lo vamos a recuperar. Amén. Amén. Porque es algo que el Señor nos dio, es parte de nuestro patrimonio. El andar en el Espíritu es otra cosa que también es para todo el pueblo de Dios. No es que algunos tienen que andar en el Espíritu. Todos y todos los días tenemos que vivir en el Espíritu. La presencia constante del Señor Jesús en nosotros y con nosotros. Vivir la presencia de Jesús continuamente debe ser lo normal. Amén. Amén. Santidad a Jehová en las ollas de Jerusalén y en las campanillas de los caballos. Hoy se diría en la Essen, ¿no es cierto? En la Reina World, ¿cómo se llama otra cacerola? Santidad a Jehová en los Tupperware, santidad a Jehová ahí, y en el Nissan, ¿no? Antes eran los caballos, ahora tiene que ser en el Nissan. O sea, ¿qué quería decir con esto? Santidad a Jehová en el diario vivir, en las cacerolas, y santidad a Jehová en mi trabajo, en mi diario vivir, en todas partes. ¿Saben dónde se perdieron muchos hijos de hermanos? Arriba del auto, cuando salían de la reunión, porque comenzaban a criticar en el auto a hermanos o al pastor, y ahí se perdieron los hijos, arriba del auto. En nuestro auto tiene que haber santidad a Jehová. Amén. Y las cacerolas no nos tienen que cansar ni aburrir. Amén. En nuestra cocina, en nuestro diario vivir santidad a Jehová. Presencia constante del Señor Jesús en nosotros y con nosotros, como podríamos agregarle en Cristo y con Cristo, porque está muy humanizado hacia nosotros. Pero la realidad es que para obtener eso tenemos que vivir en Cristo y con Cristo. Sí. Es una terminología que usa mucho Pablo, y esa no. Pero esta es la que usa Jesús, que leímos ayer el pasaje. Estaré en y con. Está con, pero vendré otra vez, estaré en. Es la terminología de Jesús, pero esta terminología de Pablo es la constante, ¿cierto? De vivir en Cristo, con Cristo, Cristo en nosotros. Exactamente. Buena acotación. La revelación de Cristo Jesús como el clímax de la revelación de Dios. Cristo revelado en nuestras vidas. Yo se los digo solo a ustedes, no lo digan a la gente, porque le va a hacer mal. No se lo digan a la gente. Se suicidó un pastor, no en Argentina, en otro país. Este pastor era psiquiatra y se ahorcó en su oficina. Dejó una carta. Por mucho tiempo no se supo nada de esa carta. Al final ahora salió a luz por lo menos parte de esa carta. Y en esa carta decía:
no recuerdo todo lo que decía, pero estaba escrita esta frase: al Dios que serví, pero no conocí. Esta frase a mí me estremeció. Al Dios que serví, pero no conocí. Ahora yo digo, no se la digan a la gente, a los hermanos, y quizás si el DVD se va a ver, mejor después borran esta partecita acá. Porque algunos hermanos todavía no lo conocen. Sirven sin conocerle. Y no tenemos que poner cosas así que pueda el diablo usar para juzgarle, para acusarles a ellos. Tenemos que enseñarles y llevarles a que conozcan al Señor, no solamente que les sirvan. Entonces, es al Señor que conocemos, es al Señor que servimos también. Amén. Pero es parte de nuestro patrimonio, la revelación de Cristo, como el clímax de la revelación de Dios. Conocer a Cristo es lo máximo, lo más alto que nosotros hemos podido recibir en nuestra vida. El Evangelio del Reino y no el Evangelio de la gracia barata, como dice Bonhoeffer. El señorío de Cristo como condición de salvación. En Romanos 10 dice que si confesares a Jesucristo como Señor, no es confesarlo como Salvador. El Señor es el que salva, pero debo confesarlo como Señor. Quizá puede ser que de entrada no lo confiese como Señor, pero tenemos que llevarle a que le reconozca como Señor. A veces la conversión es un proceso, no se convierte el primer día, a veces toda una gestación hasta que llega al conocimiento y ahí se entrega totalmente a Jesucristo. Iván Becker decía, cuando alguien se convierte, no digas aleluya, espera que venga la primera prueba, si la pasa, di aleluya. Sí. Esta frase acá es muy fuerte, que nos han probado para un reformado. Es muy fuerte para una persona de reforma, por ejemplo, un presbiteriano. Porque ellos tienen el evangelio de la gracia. Pero entonces, ¿cómo se llega a él? Con el evangelio del reino. Diciendo que el evangelio del reino es por gracia. No por la gracia barata, sino que por gracia de Dios. Y con eso lo reino. Pero si le dice, le toma que la gracia misma de Dios es barata, lo puede interpretar mal. Bueno, es una expresión, está entre comillas, justamente porque es la expresión de este teólogo Bonhoeffer, que ponía en la descripción que hace, es un evangelio licuado, ¿no es cierto? Sí. Es un evangelio licuado, un evangelio de puras ofertas, ¿cierto? Y Pero no la gracia es muy importante, porque no hay reino si no es por gracia. No, por supuesto que es por gracia. La gracia del Señor es la que nos permite cumplir con la ley de Dios, porque para esto nos dio el Espíritu Santo. La gracia es nuevo pacto. Escribiré mis leyes en su mente y corazón. Quitaré el corazón de piedra, pondré corazón de carne. Pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis estatutos. Yo me imagino que esa gran nube de testigos mirando desde los cielos, desde la tribuna, como Abraham, Isaac, David, dirán, para ustedes es fácil vivir ahora. Nosotros que no teníamos el Espíritu Santo teníamos que esforzarnos para cumplir con la ley. Pero ahora con el Espíritu Santo cualquiera puede vivir la ley de Dios. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la gracia de Dios, que podemos vivir
el Evangelio. Pero la ley todavía es poca cosa comparado con las demandas de Cristo. La ley me demandaba que no cometa adulterio, pero la gracia me dice que si miro a una mujer y codicia en mi corazón, ya cometí adulterio. O sea, la gracia me pone más ley todavía encima que la ley misma. La ley me dice no matarás, pero la gracia me dice que si me enojo locamente contra mi hermano, ya soy culpable del juicio del infierno. O sea, es terrible. Pero en la gracia tengo el Espíritu Santo, tengo el poder de Dios, tengo un nuevo corazón, tengo una nueva manera de pensar. La ley está escrita, está grabada, está impresa en nuestra vida. Y por eso se le llama gracia, porque tengo la capacidad, la facilidad de poder vivir agradando al Señor. Amén. No es la gracia, no es no cumplir la ley. No es eso, no es libertad para hacer lo que se me da la gana. A uno entiende la gracia, no, ya no estamos bajo la ley. O sea que podemos hacer lo que se nos da la gana. No es así. Para nada. Ahora podemos vivir agradando al Señor. El Señor de Cristo como condición, el discipulado como base para la edificación y la formación de los que se convierten. Ya no es solo la enseñanza académica, ya no es solo la enseñanza de púlpito, eso lo seguimos haciendo, pero el trabajo efectivo es el trabajo del discipulado. Cuando a cada uno se le puede enseñar conforme a su necesidad, cuando cada uno puede abrir su corazón a alguien, recibir orientación específica para su propia vida. O sea, el discipulado transformó la forma de enseñar a cada persona, a cada hermano, y nos permite edificar toda la iglesia, crecer en miles y miles, lo que sea, y que todos puedan ser edificados, y no que todos solamente reciban mensajes. Entonces, esto es algo que no podemos perder de ninguna manera. Si perdemos esto, o sea, volvemos al antiguo régimen, a la antigua forma, que la gente asistía a reuniones, pero cada uno venía con sus problemas y se iba con sus problemas. Venía con sus necesidades y se iba con su necesidad. Nadie le aconsejaba, nadie le ayudaba, nadie le ponía la mano sobre el hombro. Una vez una hermana me preguntó algunas cosas y le aconsejé. Y pasó un tiempito y me dice, necesito hablar con usted. ¿Cómo no? Arreglamos. Hablé con ella y me cuenta las mismas cosas. Entonces digo, no habrá entendido bien, le vuelvo a orientar, a aconsejar. Pasó un tiempito y me vuelve a contar otra vez las mismas cosas. Y yo primero le iba a corregir, pero después me dije, ¿qué está buscando esta mujer? Si sabe que su problema no tiene solución. No hay solución. No se puede arreglar ya la situación de esa. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está buscando? Es afecto. Si a una hermana se le muere el marido, tú no puedes hacer nada. Puedes ayudarle, aconsejar, dar una palabra, pero ¿qué puedes hacer? Solucionar el problema no se puede. ¿Pero qué busca? Afecto. Busca cariño, busca alguien de quien descargar su dolor. Y eso solo se puede lograr con discipulado. Así que mi orientación fue que alguien pudiera estar cerca, ayudarle, acompañarle, porque eso es lo que ella estaba necesitando en su propia vida. El discipulado provee para todas las necesidades, ya sea para orientación, para compañerismo, para consuelo, para estar a su lado en las horas felices como en las horas tristes, en todo momento. Ya es la importancia que tiene el discipulado, las coyunturas que unen y nutren el cuerpo de Cristo. O sea, nadie está suelto en la casa del Señor. La autoridad y sujeción. Sin autoridad no se puede edificar, hermano.
Si no hay autoridad es imposible edificar. Si no hay sujeción no se puede edificar. O sea, es solamente dar una palabra, hablar y después que cada uno haga como se le dé la gana. Pero si vamos a edificar familias, pueblo, obreros, discípulos, tiene que haber autoridad y sujeción. Lo que significa el verdadero arrepentimiento. Esto es vital para la transformación de la vida. El arrepentimiento no solamente en el momento de la conversión, no solamente para ser salvo, para llegar a ser hijo de Dios, sino como parte constante en nuestra vida, que esto es lo que hablamos anteanoche aquí, como la parte constante en nuestra vida, el arrepentimiento profundo, sincero, aquello que me impide ser a la imagen de Jesús, tengo que arrepentirme profunda y sinceramente delante de Dios para que se produzca un cambio en mi vida. ¿Por qué está mal? Porque me impide ser a la imagen de Jesús. Lo tengo que desechar, lo tengo que sacar. De eso tengo que arrepentirme profunda y sinceramente. El andar en luz, confesar los pecados los unos a los otros. Todos tenemos que vivir en la luz. Todos tenemos que vivir en la luz. No hay nadie que por su cargo o don o ministerio que tenga no tenga que abrir el corazón y andar en la luz. Todos tenemos que vivir en la luz, tenemos que tener a alguien a quien confesar, quien pueda meterse en nuestra vida. No es necesario confesar a todo el mundo, pero sí alguien tiene que saber quién soy yo y me tiene que conocer íntimamente. La antigua y la nueva manera de vivir, la relación entre hermanos, incluyendo la disciplina y hasta la excomunión de los que siguen practicando el pecado. Un pastor en Europa pidió a la congregación, a la junta de la congregación, le pidió una licencia como de 3 meses para repensar algunas cosas. Y bueno, después de los 3 meses pidió un poquito más y después de eso él vuelve otra vez para hacerse cargo del pastorado y les dice: hermanos, yo hice un cambio en mi vida. Estuve pensando muy bien, meditando, conversando con otras personas y desde hoy en adelante cada uno es responsable de su vida. Yo voy a predicar, voy a enseñar, pero cada uno es responsable de su vida. Si alguien quiere que le bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo bautizo así. Pero si alguien quiere que lo bautice solo en el nombre de Jesús, lo bautizo en el nombre de Jesús. Y si alguien quiere que lo bautice en el nombre de Pablo, lo bautizo en el nombre de Pablo. Si algunos están juntados y se quieren bautizar, yo los bautizo. Ellos son responsables de su vida. Muchos hermanos se fueron, ancianos de la iglesia, viva la pepa. Cada uno hace lo que se le da la gana, cada uno vive como quiere. Cada uno es responsable de su vida. Mi trabajo es predicar. ¿Sabe que esa corriente es muy fuerte? Y cada vez hay más pastores que piensan así. Por ahí no lo dicen tan abiertamente como este pastor, pero no se meten en la vida de nadie. Cada uno puede hacer lo que se le da la gana, vivir como quiera. Y ahí está. Hermanos, somos responsables. Somos responsables. No podemos permitir ciertas situaciones en la vida de la iglesia. Por supuesto que hay cosas que son difíciles, hay cosas que nos cuesta, hay cosas que no son fáciles de enfrentar, pero tenemos que enfrentarlas. De no hacerlo, eso va a correr, cunde. ¿Y qué va a pasar? Que nuestras parejas de novio van a comenzar a ser cada vez más flojas y van a aprender y qué va a pasar en los matrimonios y que algunos van a aflojar y qué va a pasar, y así podemos seguir con la cadena de cosas en la vida de la iglesia
nosotros somos responsables delante del Señor por la vida de la Grey. Amén. Y tenemos que enfrentar toda situación con amor, con cariño, con paciencia, con perdón, con gracia de Dios, consultando a uno, consultando a otro, pero no podemos dejar pasar las situaciones. Siempre con el pensamiento de salvar al hermano, no con el pensamiento de juzgar o castigar, sino con el pensamiento de salvar a la persona. Pero aún en algunos casos hay que corregir, en algunos casos hay que disciplinar a esta persona, y tenemos que hacerlo con todo el dolor, pero con profundo amor, para que la persona se salve. Propósito eterno de Dios, lo que venimos hablando, la formación de un pueblo a su semejanza, ser conformados a la imagen de Jesús. Esta es la meta correcta en la vida de la Iglesia, el lugar que le corresponde a la Iglesia y a cada uno de los santos como sacerdotes y profetas en medio de las naciones. La adoración, la intercesión, la proclama de la palabra como una constante del pueblo santo de Dios. La vigencia de todos los ministerios que están ahí en Efesios 4:11. La pluralidad del ministerio pastoral sobre cada una de las comunidades, de las congregaciones. La unidad de la Iglesia en cada ciudad, nación y aún en el mundo. O sea, no sabemos cuándo se va a dar, cómo se va a dar, pero en nuestra mente tiene que estar, en nuestra prédica tiene que estar, en nuestra enseñanza tiene que estar. No ser divisionista, sino apuntar siempre hacia la unidad de la Iglesia, la didaqué y el querigma apostólico como fundamento de nuestra fe y de nuestra práctica. La visión de una Iglesia que crece en calidad, unidad y cantidad hasta alcanzar su plenitud en la historia. La familia según el orden establecido por Dios, de pacto permanente, con hijos enseñados y encaminados para ser adoptados como Dios, como hijos suyos. Esto tenemos que enseñarlo a nuestras familias. Y que los padres trabajen y la Iglesia trabaje para que ellos puedan heredar todo esto, atesorando el patrimonio de Dios y pasándole la antorcha de la fe a la próxima generación. La indisolubilidad del matrimonio, el segundo casamiento es adulterio. O sea, es interesante que aún todos aquellos que piensan que puede haber un segundo matrimonio, dicen, bueno, pero entiende que tienen que arrepentirse de haberse divorciado, de haberse separado. O sea, he notado al hablar con diferentes pastores que dicen, no, su segundo matrimonio es válido, qué sé yo, pero y el otro no era pecado. Cuando Jesús tan claramente dijo, el que deja a su mujer y se une a otra será llamado adúltera. Sí, pero se arrepintieron, pidieron perdón. O sea, siempre se reconoce como que esa situación es de pecado. Y esto tiene que ser claro en todos nosotros. Interesante en las campañas de Anacondia, cuando iba mucha gente a la carpa, porque tenían problemas espirituales, problemas de demonios, y les liberaban, ministraban, y muchos se liberaban y salían libres de opresiones satánicas. Los que no se podían liberar se los llevaba a la confesión. Acá hay algún pecado, algo que tienen que confesar, y se les llevaba a confesar y se confesaban sus pecados y después se les ministraba la liberación y eran liberados. Lo interesante es que todos aquellos que estaban juntados, o sea, sin casarse, o estaban separados y se habían vuelto a casar, confesaban también eso como pecado. Eran personas nuevas, nunca habían estado en una iglesia, ¿no? O ahora aquellos que habían estado en una iglesia también, que iban allí, también confesaban esa situación cuando les hacían confesar
confesaban pecado, también confesaban o que estaban en pareja o que se habían divorciado y se habían vuelto a casar. Resultó interesante escuchar eso que pasaba en la carpa de Anacón. La sanidad interior y la liberación de opresiones satánicas. La misión integral de la Iglesia y su responsabilidad social en la transformación de las naciones. O sea, nuestro trabajo no es solo puertas adentro, nuestro trabajo también es hacia afuera, es ministrando a las necesidades de la nación, a las necesidades de la gente. El Espíritu Santo, como persona que está presente y se manifiesta, guía a los santos, revela las sagradas escrituras, redarguye de pecado y convence a los no creyentes para salvación. La conducta cristiana acorde con su dignidad de hijo de Dios, una escala de valores correctas, con coherencia entre su confesión de fe y su conducta. Tiene que haber una coherencia entre lo que dice y lo que vive. La valoración de la justicia, la que bajo ningún concepto es negociable. Y esto mucha gente sufre presiones a veces en sus trabajos o sus situaciones en muchos momentos, y es un punto que tenemos aún que profundizar, la valoración de la justicia, la que bajo ningún concepto es negociable. El respeto por la dignidad humana como ser creado a la imagen de Dios. Debe haber un gran respeto por el individuo, y aquí entra el tema también del aborto. El respeto por la dignidad humana. Toda persona fue creada por Dios, para ser conformada a la imagen de Jesús. Nadie fue creado para el infierno, y nosotros tenemos que respetar a las personas. Por eso no estamos de acuerdo con el aborto y con todo aquello que atenta contra la dignidad de las personas. Todo este patrimonio Abraham no lo llegó a ver, solo pudo saludarlo de lejos. Eso sí, recibió una parte, ya que la revelación de Dios fue gradual. En Génesis 12 es un momento crucial en la historia de la formación del pueblo del Señor, por ser la primera revelación que se hace a los hombres sobre el propósito de constituir la familia eterna para Dios. Estos patriarcas para nosotros tienen un gran valor. Abraham, Isaac, Jacob creyeron lo que Dios había prometido, que de su simiente se levantaría una gran nación, que poseerían un gran patrimonio, que serían bendición a todas las familias de la tierra. Abraham fue y sigue siendo un ejemplo digno de imitar. Amén. Lo segundo es la descendencia numerosa, una familia, un pueblo, una casa, una descendencia numerosa. Los cristianos formamos un pueblo con leyes, estatutos, ordenanzas. Hay orden, conducta, modelos que imitar, hay amor, consejos, vivencias. La casa del Señor es una familia muy especial. Una parte muy preciada del patrimonio que recibimos es justamente la familia de Dios. Ser parte de un pueblo, de una comunidad, tiene un valor incalculable. No se puede medir lo que significa pertenecer a la comunidad de los santos. Aquellos que venimos de congregaciones tradicionales donde solo íbamos a la reunión y después nos íbamos a casa y nos olvidamos de todo hasta la próxima reunión, sabemos el valor que tiene todo esto que Dios nos ha dado. Los que vienen sin haber participado nunca de una congregación y pasan a pertenecer a la familia del Señor, se dan cuenta que la iglesia es una familia.
Es interesante ver ahí donde estoy normalmente, ahí en San Martín, termina la reunión y los hermanos no se van. Y debe pasar en su congregación también, que los hermanos no se van y se quedan charlando de una cosa, de otra. El domingo pasado me quedé, había el cumpleaños de uno de los líderes. Simultáneamente en otra sala había todo un grupo de obreros con nuevos que se habían bautizado y un nuevo grupo que se estaba abriendo en otro lugar, así que estaban todos reunidos en ese lugar. Después a la tarde tuvo el cumpleaños de mi nieto, así que vinieron otro grupo, padres de hijos pequeños. Mi nieto tiene 6 años, entonces así que vinieron otro grupo allí. Y con todos, todo ese tipo de relación. Y el lugar pasa a ser la casa grande. La casa grande, donde se reúne la familia. Comemos, nos ayudamos. Ya muchos están programando sus vacaciones todos juntos. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Vamos otra vez a San Luis. Fue tan lindo el año pasado. Varias familias y ahí. Y no tengo vacaciones en esa fecha, así que me voy a ir con fulano en esa fecha. Y todos buscan hijos de la misma edad para que puedan hacerse amigos, para que encuentren con quien compartir la vida. Esa es la familia del Señor. Eso es el pueblo de Dios. Podemos crecer numéricamente y siempre mantener el espíritu, el estilo de familia. Es nuestra gran familia, es la prolongación de nuestra familia. Y tenemos que darle sentido a esto. Tenemos que insistir en esto. Campamento, el otro fin de semana, un campamento de familia, así que fueron unos cuantos matrimonios y estaban en el lugar católico, que tienen muchos lugares grandes, así que los matrimonios estaban en un lugar, así que me pidieron que les dé la palabra a los matrimonios. Eran matrimonios más bien jóvenes, pero había muchos chicos, así que los chicos estaban atendidos por jóvenes en otro lugar. Pero también a la vez simultáneamente había otro encuentro de adolescentes, así que a la hora de comer se encontraban todos juntos en el comedor, allí mayores, jóvenes, niños, adolescentes, y todo en un espíritu ahí. El cura que cuidaba ese lugar estaba enloquecido, y claro, algunos chicos no saben ni siquiera lo que es una imagen, y a veces eran irrespetuosos con las imágenes, y bueno, se imagina las cosas que pasan cuando son muchos las cosas que hay que cuidar, y bueno, y hay que estar pidiendo perdón tantas veces. Pero el ambiente, el espíritu de familia, el encuentro de los unos con los otros, qué sanador que es todo eso. Los campamentos esos de ranchillo allá, 15 días, una bendición todo eso, pasar todo ese tiempo juntos ahí. O sea, Dios nos ha dado algo que es tan valioso que no tenemos que perderlo. No lo tenemos que perder. Tenemos que cuidarlo, es muy preciado. El mundo está cada vez en más soledad. Todos nuestros edificios tienen que ser funcionales. No pueden ser auditorios para conferencias, tienen que ser funcionales, para que se haga deporte, para que se juegue, para que se festejen cumpleaños, casamientos, velorios, muertos y vivos tienen que estar ahí, ¿cierto? No me pidieron que hablara en la inauguración de un salón de reuniones y dije, la verdad que no tengo mensaje para inauguración de templos. Dije, nunca pensé que iba a tener que hablar por la inauguración de un lugar. Y entonces dije, bueno, este es un salón. Y empecé a hablar de todo lo que no es. No es la casa del Señor, no es el lugar santo, ¿cierto? Y así decía todo lo que no es. Y ya me habían advertido, habían venido varios pastores de la ciudad. Y dice, mira, hay un pastor, el más gordo de todos, que en todas las reuniones se duerme, así que no te hagas problemas.
Así que no tengas problemas, no se duermen por vos, se duermen en todas las reuniones. Y yo lo vi, estaba ahí, pero eran sillas de esas de plástico, ¿vio? Esas. Y se iba inclinando sobre el otro pastor que estaba al lado. Y era él muy grandote el hombre, ¿no? Y se rompió la silla, se cayó con el otro, se rompió la silla del otro, un desparramo de pastores hubo ahí. Y dije, bueno, no es muchas de las cosas que le dije, pero a veces es un lugar divertido también. Dije, por aquí, muchos de ustedes, hay muchos jóvenes, se van a casar y un día van a traer a su bebé aquí. Pero antes de eso, se van a parar acá adelante para que los bendiga, porque se están casando, están contrayendo matrimonio y van a crecer. Sus hijos van a ir creciendo en edad y algún día los van a ver aquí a sus hijos que se están bautizando. Y si Dios les da gracia, un día van a ver a esos hijos suyos aquí adelante y ustedes van a estar ahí, los padrinos de sus hijos que vienen aquí adelante. Y si el Señor lo permitió, algún día ustedes van a estar acá adelante, adentro de una caja de madera, y van a ser el centro de la reunión. Pero qué mejor que eso, qué mejor que eso, que vivir en familia. Nacemos, nos casamos, tenemos hijos, nos morimos, pero seguimos con la familia del Señor. Amén. Esa mentalidad de pueblo es la que no podemos perder. Y no es solo eso, por supuesto, es una parte, pero la parte de la ayuda mutua, el compartir para las necesidades de los santos. Vemos a alguien que está en necesidad. Recuerdo una vez un hermano, no tenían casa ellos y tenían una parte del dinero y dije, ¿por qué no levantamos una ofrenda para nuestros hermanos? Y levantemos una ofrenda. Es para esta situación, para completar, para que ellos puedan comprar esa casita. Bueno, el próximo domingo trajeron el dinero, levantamos la ofrenda y alcanzó para que ellos puedan comprarse su casita. Es la ayuda mutua, el compartir con las necesidades de los santos, de muchas maneras, sea de esa forma o de otra. Un día me enteré de una familia que no tenía dinero ni siquiera para tomar el bus para llegar a la reunión. Y me dolió, me dije, yo me voy y vengo en mi auto y estoy acá cerquita, 8 calles de acá. Digo, ¿y esto? Se vienen caminando de lejos. Digo, no puede ser. Hay que buscar formas para que ellos tengan el dinero. Entonces al otro domingo lo dije públicamente, sin nombrar a las personas, y buscamos una forma de solucionar su problema. Pero dije, hermano, si alguien no tiene ese día para comer, o para el ómnibus, no tiene, en lugar de poner en la ofrenda, saque el dinero que necesita. Con libertad. Y si no, hable con el ujier que está ahí pasando la canasta, pero usted tiene que tener para comer, para sus necesidades. Como pueblo tenemos que suplir las necesidades primarias de todos nuestros hermanos. Eso es pueblo, eso es familia de Dios. Amén. La alegría de ser bendecido, la alegría de poder bendecir y ayudar a otros, de compartir de lo mucho que el Señor nos da. Ser parte de una familia nos da identidad, sentido de pertenencia. Tener identidad.
yo sé quién soy. Sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Sé a qué pertenezco. Identidad, sentido de pertenencia. Todos tenemos que tener hermanos que sean mayores, pares y menores. No estamos solos, somos un pueblo. Dios, nuestro Padre, Cristo, nuestro hermano mayor, a quien tenemos que imitar. Pertenecer a la familia de Dios nos da proyección de eternidad. Desde siempre Dios viene formando a su pueblo y millones ya entraron en el reino de los cielos. Un día todos los salvados por la obra de Jesucristo nos sentaremos a la mesa con el Padre y reinaremos con Cristo por la eternidad. Amén. Entonces la herencia será una realidad visible y palpable en forma completa. Y aquí en este punto había que incluir todo el tema de la evangelización, o sea, descendencia numerosa. Tenemos que incluir aquí todo el tema de la extensión del reino de Dios, porque la voluntad de Dios es que todos se salven, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y lo tercero, en cuanto a este patrimonio, esta bendición, esta triple bendición de Dios, es bendecir las familias de la tierra. La promesa es: en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios quiere bendecir las naciones. La recuperación de la tierra y su propósito no será con guerras, sino haciendo el bien. Te bendeciré y serás bendición. Quisiera leer estos dos textos, Hechos 10:38. ¿Se acuerdan lo que dice? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús es nuestro modelo en esto de bendecir las naciones, bendecir las familias de la tierra. Y Romanos 4:13 que nos dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Cuál es nuestra herencia? El mundo. Es bendecir las naciones. Bendecir las naciones. Dios, como descendientes de Abraham, nos hace herederos del mundo. Esta parte del mundo donde nosotros estamos es nuestra parte para bendecir las familias, para bendecir la nación. Tenemos que hacer bien a la nación. Cada vez que hablamos de la justicia, cuando hablamos del respeto, de la honra, cuando hablamos de tantos temas, no solamente tenemos que hablarlo hacia adentro, tenemos que hablarlo hacia afuera también, y que esta palabra corra y sea bendición a toda la nación. ¿Cómo serán bendecidas las naciones de la tierra? Dios le dice a Abraham cómo. Ahí en Génesis 22:18 habla de la simiente. Y dice en Gálatas 3:14, nos dice cuál es la simiente. Gálatas 3:14 al 16 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe
recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál es la mayor bendición que podemos darle a las familias de la tierra? Cristo. Cristo. Esta es la bendición que tenemos que darle a las familias de la tierra. Esta es la bendición que tenemos que darle a las naciones donde estamos. Tenemos que darle a Cristo. Cristo es para todos. Amén. No es para nosotros solo, es para todos. Es para los ricos, es para la clase media, es para los pobres, es para los gobernantes, es para los gobernados. Para todos es Cristo. La mayor bendición que podemos llevarle es justamente Cristo. Tenemos mucho que aportar sobre esto. Hay un hermano que estuvo leyendo el pasaje de Lucas cuando Jesús los envía a sus discípulos a todas las ciudades y dicen la casa que entráis, decir, pase a esta casa. Y él entendió que todos deberíamos ir a las casas de la gente y llevarle la paz del Señor, llevarle un mensaje de paz. Y lo transmitió, lo compartió con pastores, con obreros, con la iglesia. Y comenzaron a salir en todas las iglesias de este grupo, comenzaron a salir y a visitar casa por casa y a decirle que lo que traían era un mensaje de paz de parte del Señor y que querían orar por la casa, querían orar para que el Señor llevara paz a esa casa. Yo estuve con ellos y me decían, años atrás, el 90% de la gente nos rechazaba. Hoy, el 90% de la gente nos abre la puerta. Esto está pasando en Venezuela. El 90% de la gente nos abre la puerta. Llegaron actualmente a 400.000 casas en todo Venezuela. Se está convirtiendo la gente. Lo más importante es que están entrando en la casa. Les llevan algún material también para dejarle, para después volver otra vez para ver si leyeron, si anotaron ahí, ¿no? Y así están trabajando y llegando a las casas. Y yo dije, la gente está abierta. La gente está abierta. Está expectante de un mensaje de paz, de alguien que pueda bendecir la casa. En muchas casas hay enfermos. En Venezuela, con el tanto acuerdo con Cuba, entró las religiones afroamericanas, se metieron muchísimo y desplazaron a los santos por fetiches, y en muchas de las casas se encuentran un montón de esas cosas que vinieron de Cuba, y de Cuba habían llegado de África, pero se meten en las casas, oran por la gente. Hay enfermos, hay familias que están con conflictos, con problemas. La mayoría de las casas tiene alguna situación difícil, y este mensaje de paz está llegando a la casa de la gente y la gente está abierta. Algo está pasando sobre la faz de la tierra. Hay algo que el Espíritu está haciendo en muchas naciones. Quizás no está pasando en todas las naciones, pero en muchas naciones algo está pasando. Y esto va a seguir corriendo. Hermanos, estemos preparados, porque la promesa hecha a Abraham hace 4.000 años atrás
La promesa hecha a Abraham: en ti y en tu descendencia serán benditas las familias de la tierra, se va a cumplir en nuestra generación. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Amén. Amén.